Cuaderno de un simbólogo. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Queridísima familia de este cuaderno, estimadísimos simbólogos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estupendamente, feliz, cada vez que nos reunimos en torno al fuego para leer juntos y escribir juntos una página nueva de este cuaderno, pues es un motivo de alegría. Así que celebro que nos encontremos de nuevo en esta ocasión para tratar de una cuestión que tiene que ver con los números. Como sabéis, la mayoría sabréis que en el episodio anterior, en la página anterior de este cuaderno, pudimos abordar el simbolismo del número 3 a partir de la expresión geométrica, que sería el triángulo. Luego vimos algo de la tríada, esbozamos algo sobre la Trinidad. Y hoy nos toca hacer algo parecido, aunque mucho más concreto, con el número 4. Y me gustaría que lo hiciéramos explorando esto que los antiguos llamaban los 4 humores del ser humano. Los que estáis un poco al caso sobre este tema de los 4 humores, seguramente os habréis preguntado en algún momento cuál es el humor que predomina en vosotros. ¿Sois melancólicos? ¿Coléricos? ¿Cuál es vuestro temperamento? Bueno, es una muy buena pregunta. Sobra decir que la medicina actual descarta por completo esta cuestión de los 4 humores y por lo tanto dejan marginado en un rincón al mismísimo Hipócrates, que fue el primero que desarrolló un poco esta idea de los humores, la combinación de los humores. Hablaremos después de este médico, pero nada, ahora solo quería deciros que lo que hoy vamos a tratar ha quedado reducido, salvo excepciones de medicinas más tradicionales, pero ha quedado aparcado y ya no está en el ámbito de la medicina, sino puramente en el de la simbología. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los 4 humores? Pues bien, los 4 humores son algo así como las 4 sustancias, las 4 sustancias que el cuerpo humano de forma natural segregaría. Por un lado tendríamos la bilis negra o la melaina cholé, de aquí la melancolía. El melancólico es el que tiene acaso un exceso de bilis negra. Después estaría la bilis amarilla, después la bilis roja, que podríamos llamar sangre, y después tendríamos el flema. Bilis negra, amarilla, roja y flema. He aquí los 4 humores. Pero, ¿de dónde salen? Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar diremos, y esto es casi una vindicación, diremos que los que nos dedicamos a las cuestiones artísticas, a la reflexión, al estudio, normalmente se nos coloca en el lugar de los melancólicos. Ya desde épocas muy antiguas, la melancolía fue considerada como un estado de ánimo esencial para la creación artística, para el estudio, para la meditación. Aristóteles, de hecho, es el primero que asocia, fijaros, en este caso, el genio creador al temperamento melancólico. Y se hace la siguiente pregunta. Aquí cada cual dirá si se ve representado o no. Pero él se preguntaba por qué los hombres excepcionales, en la filosofía, en la política, en la poesía o en las artes, son ostensiblemente melancólicos, algunos al grado de padecer males provocados por la bilis negra. Esa melaina cholé, la bilis negra, la melancolía. ¿Cómo sentís los oyentes de este cuaderno de un simbólogo? ¿Melancólicos o sois más flemáticos? Pues no lo sé, pero según la medicina tradicional, griega, medieval incluso, cada individuo emana estos fluidos en cantidades diferentes. Y la combinación de esos 4 humores definiría el carácter de la persona. Dicha combinación depende, fijaros, del momento del nacimiento de la persona. Es decir, nuestro carácter estaría bajo el influjo de los astros que están colocados de una manera y no de otra
en el momento de nuestro nacimiento. Es decir, el cielo determinaría la combinación de humores. Y como decíamos al principio, es Hipócrates el primero en desarrollar la combinación de los 4 humores, en los cuales apoyó, por cierto, gran parte de su práctica médica. Otros médicos posteriores, por ejemplo Galeno, que es un autor del siglo II después de Cristo, también tomaría este esquema, esta concepción de lo que es la salud humana del gran Hipócrates. Fijaros que todavía hoy los médicos hacen un juramento hipocrático, es decir, no hemos perdido del todo la figura mítica en realidad de este médico, pero sí alguno de sus principios, El predominio o la carencia de alguno de estos humores, nos explicaba Galeno, y también el gran Hipócrates, caracterizaba el temperamento de los individuos. El cielo, por lo tanto, determina hasta cierto punto, o por lo menos condiciona. En todo caso, con la actitud de cada cual, con nuestro comportamiento, podríamos llegar a modificar lo que los astros nos han dado. Lo que los astros otorgan sería entonces la predisposición natural de cada cual. Pero, si eso está desequilibrado, se puede curar. Si es necesario, se puede curar. Así pues, ese cuerpo humano, que está regido por esos 4 fluidos o esos 4 humores, si están descompensados, un médico debería ayudarnos, debería darnos pautas para equilibrarlo de alguna manera. La enfermedad, por lo tanto, sería un desequilibrio en esa combinación de humores, y la salud sería entonces el equilibrio. La forma correcta sería estar equilibrado con esos humores, diríamos un 25% de cada uno. Bueno, quizás sería una forma de expresarlo también. En el caso del melancólico, predomina, como lo hemos dicho antes, la bilis negra. Y esta, en términos celestes, en términos planetarios, estaría vinculada con Saturno. Por lo tanto, si ese planeta dirige y orienta el temperamento de alguien, esa persona va a ser melancólica. Aquellos que han nacido bajo el signo de Saturno son propensos a padecer melancolía, o lo que es lo mismo, a ser genios que, si tienen demasiada bilis negra, se podrían incluso volver locos. La imagen del melancólico, de hecho, habitualmente es la imagen de un hombre con cabellos y ojos oscuros, tez morena, porque claro, la bilis es negra, entonces tiene la tez morena, y una posición que acostumbra a ser la cabeza apoyada en la mano, que indicaría algo así como tristeza o una especie de moral depresiva. Esa es la imagen del melancólico, pero cada cual tiene la suya. Yo estoy insistiendo más en la melancolía porque es quizá la que nos puede resonar más a los que estamos cerca de las páginas de este cuaderno. No digo que seamos un club de melancólicos, pero sí es verdad que tenemos más predisposición, me temo, según estos parámetros de la medicina antigua. Fijaros, los 4 humores, por lo tanto, están asociados a planetas, pero no solo a eso, también a una estación del año, y luego en época medieval se añade también un estado de la materia: aire, fuego, agua, tierra. De modo que el esquema queda de la siguiente manera: el sanguíneo está unido con el aire, y el planeta que le rige es Júpiter, y está asociado con la primavera. El colérico es el que tiene fuego, le rige Marte y tiene que ver con el verano. El flemático está relacionado con el agua, con el invierno, y la luna sería el planeta, en términos tradicionales. La luna es un planeta que rige su forma de estar en el mundo. Y el melancólico, como decíamos, tiene que ver con Saturno, la estación del año que le es más normal, más natural, es el otoño, y su elemento es la tierra. Por lo tanto, aquí tendríamos un esquema base para empezar a entender mucha de la iconografía medieval e incluso posterior, donde todo esto se va conjugando en torno a temas centrales que pueden ser imágenes del mundo, pueden ser imágenes de lo humano, de la creación,
de la salvación y de tantas otras cosas. Os lo encontraréis, antes o después estos temas van a ir apareciendo en vuestros estudios de simbología, ya lo veréis. Por nuestra parte, si tuviéramos que recomendar la lectura de la obra de algún autor en particular, más allá de estos médicos que hemos ya referenciado, Hipócrates y después Galeno, creo que el autor fundamental es Marsilio Ficino, teólogo, mago, humanista, un sabio en mayúsculas, uno de los hombres más eminentes de aquella Italia del siglo XV, uno de los padres del mejor humanismo y que hoy traemos a colación en este cuaderno como colofón de las páginas que hoy estamos escribiendo aquí juntos. Marsilio Ficino presta especial atención a la melancolía. Quizá porque él es un melancólico, no lo sé, es posible. En todo caso, en alguna de sus obras, él se pregunta sobre el efecto de estas cualidades, frío, caliente, seco, húmedo, las estaciones, los elementos, las influencias astrológicas, combinándolo todo con el temperamento humano. Esto es interesante porque después va a dar pie a lo que es el esoterismo occidental clásico, ¿no? de la mano de Cornelius Agripa, por ejemplo, y de otros grandes, aquí diré ocultistas, pero en el mejor sentido de esa palabra, no los ocultistas más de finales del XIX, que bueno, eso es un tema aparte, pero en todo caso, quedémonos con esto, ¿no? Con esta ley de las correspondencias. Los humores no solo afectan lo físico, sino lo psíquico, lo creativo, lo espiritual, y todo eso se puede ver en el ser humano, por lo tanto en el microcosmos, pero está en correlación, está conectado directamente con el macrocosmos. En aquel siglo XV, con aquel primer renacimiento, aquel primer humanismo, realmente se abrieron muchas puertas. Se continuó el trabajo del medievo llevando las intuiciones y los fundamentos medievales a un lugar nuevo. Nuevo no del todo, porque nunca hay nada nuevo en realidad, pero sí los modos de explicarlo sí que eran nuevos. Marsilio Ficino es un sabio, es un filósofo, un teólogo, un mago en el mejor sentido, la magia entendida como el arte de casar los mundos, de llevar al encuentro lo de arriba con lo de abajo. Y eso solo se puede hacer si el mago conoce lo de arriba y lo de abajo. Y lo lleva al encuentro, podríamos decir, en sí mismo. Porque el hombre, el ser humano, es el lugar de ese encuentro, de ese matrimonio de lo de arriba con lo de abajo. Por lo tanto, esta idea de las correspondencias del macrocosmos y el microcosmos va a estar muy bien desarrollada en la literatura de Marsilio Ficino. Hay otros grandes en ese momento, pero creo que él es el personaje más paradigmático y además dedica bastantes momentos de su obra, bastantes escritos, a la melancolía en particular. Y claro, él como intelectual, como estudioso, supongo que es normal que se preocupe más por ese efecto de la bilis negra. Él decía que la locura que brota de esa bilis no es simplemente un mal. En realidad puede conducir a lo que los antiguos llamaban el furor divino, que es un estado en el que el alma se eleva más allá de lo ordinario y ahí puede alcanzar estadios donde es posible la profecía, donde es posible la poesía inspirada, por lo tanto estamos hablando de revelación, de inspiración, de cosas muy poderosas, ¿no? Y este tipo de melancolía, bajo ciertas influencias astrales, puede ofrecer atisbos, vislumbres de la verdad en mayúscula y participar del influjo de Saturno en su mejor forma, de un modo esclarecedor. Pero hay que tener cuidado, porque los que están inclinados a la melancolía tienen riesgos de entrar en una tristeza profunda, en una depresión, diríamos hoy. Por lo tanto, Ficino recomienda llevar una dieta concreta, evitar los excesos alimentarios en general, mantener siempre que uno pueda
el contacto con el aire libre, el aire limpio y puro, eh, tener siempre, si es posible, olores agradables alrededor, música suave, distracciones intelectuales saludables, ¿no? Por lo tanto, todo eso hoy sí que lo vamos reconociendo. Pero aún así, alguien dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver que me rodee de estas plantas o de este color o de este aroma para estar bien? Pero es que es cierto. Aún vendrá alguien y nos dirá, bueno, es que esto la ciencia ya lo ha demostrado, ¿no? Con su método. Pues bendito sea Dios, pero esto lo dijo Marsilio Ficino muchísimo antes, muchos siglos antes, ¿no? Porque lo que nos rodea, el entorno, si está en correspondencia, si está ajustado a lo que somos, a lo que necesitamos, nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien. Y esto ya sé que parece una obviedad, pero ¿cómo lo podríamos demostrar? No sé si lo habéis pensado alguna vez. ¿Cómo puedo demostrar que cierta dieta y no otra es la que me va bien? Bueno, de esto ya se preocuparon los antiguos. ¿De qué color es el que me va bien? ¿Qué tipo de olor? ¿Qué tipo de vino incluso debo tomar? ¿Qué tipo de plantas son más adecuadas para estar bien, ¿no? Si os consideráis melancólicos, Ficino os daría un consejo, y es que os juntarais con personas no regidas por Saturno, ya tenéis bastante Saturno, ¿de acuerdo? Sino por personas que estén bajo el influjo de Júpiter. Los jupiterinos son bastante convenientes como compañía para los que están más marcados por Saturno, porque compensan, porque equilibran a aquellos que gozan o sufren la bilis negra. Quizá ahora podemos entender qué hace ese cuadrado mágico en el famosísimo grabado de Albert Dürer, Melancolía 1. Junto a esa figura sentada con las alas recogidas, con ese gesto propio del melancólico, junto a esa figura, digo, a la derecha hay un cuadrado mágico. Veis que está lleno de números. Números que si sumamos las filas, si sumamos las columnas, si sumamos las esquinas, en fin, hay muchas maneras de sumar esos números, siempre nos dará 34. ¿Por qué junto a un melancólico hay un cuadrado cuyos números de ese cuadrado mágico suman 34? ¿No será que el 34 es el número de Júpiter? ¿No será que la potencia mágica de la acción de Júpiter esté puesta ahí como un amuleto, como una protección para los melancólicos que deberían estar de vez en cuando junto a los jupiterinos para no caer en depresiones? Me dirijo ahora a los melancólicos. ¿Tenéis amigos jupiterinos? Si no los tenéis, ya los estáis buscando. Servidor confiesa tener unos cuantos alrededor y os aseguro que me dan la vida. Un abrazo para todos, estad bien y si Dios quiere nos vemos en una próxima página de este cuaderno de un simbólogo. Hasta muy pronto.